Continuemos nuestra explicación sobre la traducción en procariotas, ¿vale? Tenemos que hablar ya del proceso de traducción en sí, ¿vale? Cómo vamos a realizar con los elementos que vimos en el vídeo anterior la traducción del ARN mensajero. Esto va a ocurrir en 3 fases diferentes y vamos a hablar de la primera, la de iniciación. En la fase de iniciación, ¿vale?, vamos a mostrar primero un ribosoma, ¿vale? Aquí tenemos nuestro ribosoma y vamos a aclarar un par de notas sobre este. Aquí tenemos las dos subunidades, la mayor y la menor. Como veis, he pintado en líneas discontinuas una serie de huecos, ¿vale?, también llamados sitios, ¿vale? Esto es el sitio A, sitio P, sitio E. Sitio en cada uno de estos tres va a poder encajarse un ARNT, un ARN transferente, ¿vale? Aquí en el sitio A es donde van llegando los nuevos ARNT cargados con un aminoácido. En el sitio P, por eso, perdón, se llama también sitio aminoacil. Sitio P o peptidil va a estar ocupado por ARNT que no es que estén unidos a un aminoácido, sino a la cadena que se está, al péptido que se está sintetizando. Por eso se llama sitio peptidil. Y por último, el sitio E o de salida, supongo que por exit en inglés, ¿no?, que en este sitio se colocan los ARNT que ya se han descargado, ¿vale?, que ya han soltado su aminoácido y ya salen del ribosoma. Entonces, sitio aminoácido, peptidil y de salida, ¿vale? Bien, una vez explicado esto, vamos a comenzar, ¿no? En la etapa de iniciación, las dos subunidades del ribosoma están separadas, ¿vale? Y vamos a prestar primero atención sobre la subunidad menor. Por eso voy a tapar la otra, la tapo con un folio, ¿vale? Y aquí tengo mi subunidad menor que está suelta en el citoplasma. Cuando llega un ARN mensajero como este, lo he puesto aquí, esta es la secuencia, pero no le echéis cuenta a estos huecos los he puesto para que me quepan, ¿vale?, en el dibujo que he hecho. Teóricamente todas las bases deberían estar seguidas, ¿vale? Cuando un ARN mensajero que' en el citoplasma entra en contacto con la subunidad menor por la caperuza, ¿vale?, en el extremo 5', se produce inmediatamente la unión de 3 elementos: la subunidad, el ARN mensajero y una proteína llamada FI o factor de iniciación. Es una proteína accesoria. ¿Qué es lo que hace? Pues FI cataliza la unión de todas estas piezas y además hace una cosa muy curiosa. Sitúa el primer codón, por eso aquí he puesto letras que no se van a traducir. Esto de aquí no se traduce, se va a traducir a partir de este codón AUG. El primer AUG que se sitúe dentro de la secuencia de este ARN mensajero va a ser el primer codón que se traduzca y siempre coincide con metionina, ¿vale? Pues FI hace que esto se una aquí, se coloque de esta manera, coloca AUG en lo que será el sitio P. ¿Bien? E inmediatamente la misma proteína FI hace que se una el primero de los ARN transferentes, el que tiene que corresponder con AUG. 5' AUG corresponde con 3' UAC. Entonces tendríamos ya el inicio de la traducción. La subunidad menor, el ARN mensajero, el ARN transferente cargado con metionina, que coincide con el AUG,
Y por supuesto todo colocado en posición gracias a la proteína FI, al factor de iniciación. Una vez que esto ya está colocado de esta manera, lo único que falta es que se coloque la subunidad mayor. La subunidad mayor será como una caperuza que encaja dentro de este complejo inicial, ¿vale? Cuando esto ocurre, cuando encaja ya la subunidad mayor, FI se va, termina su función y se retira. Y ya tenemos la composición inicial. Las dos subunidades del ribosoma, mensajero, el transferente que codifica metionina unida a su codón AUG en el sitio P, ¿vale? Y ya así termina la fase de iniciación. Y comenzaría la elongación, o lo que es la traducción en sí. Ahora empezamos ya a leer el ARN mensajero. Como veis, el codón AUG está unido a su ARNT en el sitio P, ¿vale? Y en el sitio A tengo un hueco y un codón listo para ser leído. En este momento, el ribosoma de alrededor, que tiene una sopa de cientos de miles de ARNTs transferentes diferentes, ¿vale? Dentro de todos los que hay, de los 64 tipos, perdón, 64 metros, 61 tipos que hay, ¿vale? Pues va cogiendo al azar y probando a ver cuál encaja en UCC. Si yo, por ejemplo, cojo el de alanina, acordaros que era 3'CGG, llega al sitio aminoacil, pero no hay apareamiento, ¿vale? C con U no aparean, con lo cual este se descarta. Probamos con otro. Si no hay apareamiento entre codón y anticodón, pues se descartan hasta que se coge el correcto. En este caso es un ARNT que lleva cargado serina con anticodón AGG, que ahora sí aparea con un CC, ¿vale? En este momento se cataliza una reacción, ¿vale? En cuanto se produce este apareamiento, el aminoácido metionina que estaba unido a este ARNT se separa, se rompe el enlace con el CCA, ¿vale? Y me lo traigo hacia acá y se cataliza el primer enlace peptídico. Y ahora tendremos pues un ARNT descargado y este que tiene ya un primer dipéptido, pero este está en el sitio P y este en el A. ¿Qué es lo que ocurre? Translocación. El complejo del ribosoma se desplaza entero una posición. Así. Uy, que me lo cargo. Así. Se ha desplazado. ¿Veis? Ahora tengo el ARNT viejo en el sitio de salida, el sitio B, pues sale. Y aquí se me queda en el sitio A hueco para un nuevo ARNT transferente. AGA, pues que va a encajar con UCU. Hay apareamiento, pues se rompe este enlace y se cataliza el siguiente enlace peptídico. Metionina, serina, arginina. Metionina, serina, arginina. Otra vez se produce la translocación. El ARNT viejo está en el sitio E. Sale. Como veis, en el sitio peptidil, como dije al principio, siempre voy a tener un ARN transferente con un péptido unido. GCC, pues ahora viene este. Ahora sí une aquí la alanina. GCC
os recuerdo, importante, esto es 5', 3', pues aquí tiene que ir al revés, ¿vale? Hay apareamiento, pues se rompe el enlace que une la arginina con el ARN transferente y ya tengo aquí un tetrapéptido, metionina, serina, arginina, alanina. Otra vez. Y estos pasos se repiten tanto como la longitud que tenga el ARNT transferente, hasta que se llegue a uno de los codones stop. UAG es uno de los 3 codones stop. Acordaros del vídeo anterior. UAA, UAG y UGA no codifican ningún aminoácido. No hay ningún ARNT transferente con un anticodón para unirse a esto, ¿vale? Lo que sí se une cuando aquí aparece uno de esos 3 anticodones es otra proteína que se llama RF o factor de terminación o releasing factor. Eso ya habríamos llegado a la fase 3 de terminación. Releasing factor me imagino que será en inglés, por eso de RF, no factor de terminación sería FT en español, pero bueno, ya sabéis. Codones UAA, UAG y UGA no unen ningún ARNT transferente, sino que provocan que se una esta proteína, el factor de terminación. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que todo el complejo se desarma. El ARN mensajero por un lado, se suelta el ARNT por otro, el péptido, aquí, por otro, ribosoma y el propio factor de terminación. Así que ya tengo todas las piezas desensambladas, pero he conseguido fabricar mi proteína. Una preguntita, ¿todas las proteínas que tenemos comienzan por metionina? Cuando se fabrican, sí. ¿Vale? Cuando están recién fabricadas, sí. Pero en cuanto se termina su fabricación, normalmente esa metionina se elimina. ¿Vale? Y entonces la proteína sería esto. Esta de aquí, lo que queda. ¿De acuerdo? Y así es como ocurre la traducción en procariotas. En eucariotas, ¿algunas diferencias que hay? Bueno, pues la verdad que no son muchas. Para empezar, el ribosoma, que no sería 70S, sino sería el 80S, pero tiene los 3 mismos sitios, ¿vale? Que en vez de metionina como primer aminoácido, el codón AUG lo que determina es formilmetionina, es un derivado de un aminoácido que también se elimina. La formilmetionina de procariotas se elimina y en eucariotas sí que es metionina normal, ¿vale? Eliminar. Y después el sitio. Normalmente, bueno, pues la traducción se hace en procariotas en el citoplasma, y en las eucariotas pues se hace, bueno, en parte del citoplasma, pero asociado a las membranas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Vale? Como ya sabéis, ya explicamos, las proteínas recién sintetizadas no se sueltan a su libre albedrío al citoplasma como en procariota, sino que se inyectan dentro del retículo y ya en el retículo pues se elimina la metionina, se añaden lo que tenga que añadirse, se transporta, etc. ¿Vale? Y con esto pues terminamos el proceso de traducción y ya pues tenemos el tema prácticamente visto para sentencia, a falta de la regulación de la expresión génica que veremos en los siguientes vídeos.